empezar un estudio en el libro de Esdras, pero el destino en el que no creemos, sino la providencia de Dios me hizo hacer este estudio. Como les digo, varias razones me llevaron a hacer el estudio, y realmente el estudio que tenía que hacer, o que quería hacer, era el estudio del libro de Nehemías. Pero no sé si alguna vez leyeron Nehemías, pero parte para entender Nehemías hay que leer Esdras. Esdras es una de las lecturas requisitos para entender Nehemías. Y hay quienes, como no leen ni Nehemías ni Esdras, pues no se complican tanto. Y casi todos los profetas menores hablan del periodo de Esdras y de Nehemías. Bien podríamos complementar nuestro estudio con el profeta Nahum, con el profeta Zacarías y el profeta Malaquías, que espero también podamos estudiar. Entonces, estas situaciones nos llevan el día de hoy a empezar con esta serie de estudios en el libro de Esdras y de Nehemías. Vamos a hacer los dos estudios de Esdras y de Nehemías. Dice un comentarista llamado David Burt: el libro de Esdras no es precisamente el texto bíblico más estudiado, meditado y amado en el mundo cristiano al principio del siglo XX. Al contrario, para muchos cristianos es prácticamente un libro desconocido. Nombras a Zorobabel o a Jesúa en una congregación típica de hoy y la gente te mira perpleja y desconcertada. Creo que muy bien atinado las palabras de David Burt. El libro de Nehemías y de Esdras creo que no son muy populares en nuestros días, especialmente por las dificultades que tienen su texto mismo. Espero que puedan leerlo a partir de hoy, leerlos de corrido, los dos libros, no son muy grandes, por lo menos para poder entender en forma general de qué trata el libro. Durante los siguientes domingos vamos a estudiar 3 historias, que son las 3 historias principales de estos 2 libros. Esas son las 3 historias del retorno de Israel, y espero que pueda ser contado entre los siglos que entendimos como muchos cristianos el libro de Esdras y de Nehemías. No encontrarnos en el cielo a Esdras y a Nehemías y no saber por qué están ahí, no saber por qué están en el cielo. De modo que tengo la responsabilidad de exponer el libro, estos 2 libros, y también tienen ustedes la responsabilidad de estudiar conmigo estas porciones de la Biblia, que son un poco complejas. Hay temas complejos y difíciles de seguir, que a primera vista parecen poco prácticos, pero si el Espíritu Santo está en nosotros, y creemos que está en nosotros, nos dará sabiduría para, como dice el salmista, atar esa ley a nuestro corazón, y como dice el otro salmista, y tenerla por lámpara a nuestros pies. No sé si Esdras figura dentro de los héroes de la fe, al menos de nuestros héroes de la fe, aunque si tenemos a Gedeón por héroe de la fe, creo que Esdras no estará muy lejos. Mientras desarrollamos el libro, puede que tanto el autor como los personajes que estemos revisando el día de hoy presentarán momentos un poco agridulces. Por eso es un poco difícil estos 2 libros, como el libro de Eclesiastés. Y hasta podríamos decir que son momentos amargos que encontramos aquí. Pero que el sabor de la palabra de Dios pueda llevarnos a decir juntamente con el profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16: cuando se presentaban tus palabras, yo las comí. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Eso es lo que decía Jeremías. Y Jeremías no solamente lo cito porque realmente él recibe también una palabra difícil con la cual tiene que contestarse, sino porque Jeremías también vive este contexto que vamos a revisar el día de hoy. Jeremías es aquel que recibió y vivió el juicio de Dios para Israel. Recientemente estudiamos, tal vez no tan recientemente, pero ya hemos estudiado el libro de Lamentaciones y vimos las amarguras, solamente el libro, ¿verdad? Nos cuenta toda la historia de qué trata y hace referencia a los problemas que tuvo Israel espiritualmente, con los cuales recibe el juicio de Dios. Pero creemos
a pesar de todo el sufrimiento que pasa Jeremías, aún así, él es restaurado, él es preservado por parte de Dios. La decadencia espiritual de Israel hizo que Israel probara tragos muy amargos. Tal vez para ponernos un poquito en contexto, conocemos la historia de Adán al principio, Abraham, el pacto, posteriormente Moisés regresando de Egipto, el rey David, el esplendor de Israel, pero llegamos a Jeremías, Sedequías, Ezequiel, y vemos la decadencia del pueblo de Israel. Y de ahí son llevados a Babilonia. Jeremías tiene la dura labor de decirle al pueblo de Israel que se tienen que arrepentir de sus pecados. Y durante el estudio de estos dos libros vamos a darnos cuenta que realmente la religión de Israel cambia. Increíblemente cambia. Nosotros a veces leemos toda la Biblia de forma homogénea, pero vemos cómo la religión a través de los tiempos está cambiando, o cambió, mejor dicho. Eso no significa que nuestra religión debe ser cambiante. Eso quiere decir que hay un desarrollo distinto para cada generación, problemas diferentes que resolver. El problema de Jeremías era tratar de hacerles entender a la gente que ya no fueran idólatras. Ese era el problema también de Isaías. No sé si recuerdan las múltiples enseñanzas de Israel, pero de los profetas para Israel: vuélvanse de los Baales, de las aceras, de Moloch, ya no adoren a esos dioses. O sea, se está diciendo prácticamente al pueblo de Israel: no sean una prostituta que fornica con otros dioses. Y es ahí donde la Biblia empieza a relacionar la fornicación con la idolatría. Babilonia entonces será la vara de castigo con la cual Dios castigará a su hijo Israel. Eso lo dice claramente también el profeta Isaías. Y el profeta Jeremías tiene el duro trabajo de llamar al arrepentimiento de Israel. Y también el duro trabajo de ver cómo su predicación no tuvo cabida en ningún corazón. Eso él lo lamentó, no solo por la dureza de los corazones de sus hermanos, sino porque él mismo también lo sufrió. Siendo él obediente a la voz de Dios, él sufrió también la conquista de Babilonia. También espero algún día que leamos Jeremías, ver al profeta que se queda, y a Ezequiel, ver al profeta que se va. Pero por lo pronto veamos lo que dice Jeremías en Lamentaciones. Acompáñenme a Jeremías en Lamentaciones. Dice el versículo 1: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron los enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Eso es lo que veía Jeremías. Este profeta al que se refieren los dos primeros versículos de Esdras, es este profeta que lamenta este Judá, el Judá que se ha ido en cautiverio. Recordemos que durante el reinado de Salomón, el reino se dividió en dos: 10 tribus, 10 de las 12 tribus se fueron con el rey Jeroboam, y 2 de las 12 tribus se fueron con el rey Roboam, hijo de Salomón. Aquí ya tenemos en el panorama a las 10 tribus que ya han sido conquistadas por Asiria. Tenemos a las 2 tribus a las cuales la Biblia llama Judá. Por esa razón nosotros conocemos a los israelitas el día de hoy no como israelitas, sino como los judíos, porque prácticamente son solo la tribu de Judá. Jeremías también no solamente sería quien llora acerca de esta situación, sino que también sería él quien recibe la promesa de que Israel sería restaurado. Acompáñenme a Jeremías 29.
29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es el pasaje al que se refiere, uno de los pasajes al que se refiere el primer versículo de Esdras. La promesa donde Dios, la promesa que Dios hace a Israel de restauración. Dice Jehová que tiene pensamientos de paz, no de mal, sino de bien para ellos. De modo que la deportación a Babilonia no es solamente un castigo, sino también una forma de disciplinar a su hijo. Israel fue conquistada y su conquista consistió primeramente en la destrucción de sus ciudades, en la deportación de su gente. El pueblo fue llevado a vivir con Babilonia, pero con algunas excepciones, solamente los pobres y aquellas personas fuera de la sociedad las que se quedaron en Israel. Una de las personas importantes que fue tomada fue Daniel. Daniel el profeta, su libro trata acerca de él en el exilio. Daniel fue un hombre importante en la Biblia y en Babilonia. Él fue consejero de reyes, gobernador de regiones, intérprete de sueños y visiones y un hombre de mucha sabiduría para gobernar. Al final de sus días, Daniel, estando ahí en el cautiverio, ora, conoce la profecía de Jeremías, la conoce y ora. Acompáñenme ahora a Daniel número 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. No vamos a leer todo. Daniel 9 termina siendo, Dios le termina respondiendo algo más a Daniel que no vamos a considerar hoy. Pero Daniel lo tiene en su corazón. Daniel quiere recordar esa promesa y se la hace y le recuerda a Dios. Le recuerda a Dios cuál es la promesa que le hizo a Jeremías. Finalmente el pueblo de Israel vería la restauración. La profecía del regreso estaba por cumplirse en estos dos libros. Reyes, el libro de Reyes, nos ha narrado cómo fue llevado cautivo, pero los libros de Reyes nos narraron cómo fueron cautivos en 3 deportaciones, y Esdras y Nehemías nos narran cómo el pueblo será restaurado en 13 retornos. La primera deportación sucedió en el año 605 a.C., en el reinado de Joacim. Eso con la referencia de Daniel 1:1. La segunda deportación de rehenes sería en el año 597 en el reinado de Joaquín. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 12. Y la tercera y definitiva deportación fue tras la caída de Jerusalén. Eso sucedió en el año 587 y 586 en el reinado de Sedequías. Eso está en 2 de Crónicas 36, 11, 20. Esa última deportación se dice que fue la definitiva porque Nabucodonosor destruyó toda Jerusalén. El último rey, el rey Sedequías, fue llevado a Babilonia, le sacaron los ojos, pero antes de sacarles los ojos, degollaron a sus hijos y degollaron a los nobles. Parece que Israel entonces iba a aprender la lección de esa forma. Es que Israel había sido un pueblo muy idólatra. Antes del exilio babilónico, Israel era considerado como una prostituta.
quien teniendo a Dios por esposo fornicaba con dioses como Baal, Acera, Moloch, etc. El Salmo 137 es una especie de testimonio de cómo ha cambiado su relación con los ídolos. Acompáñenme al Salmo 137. Dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: contadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Simplemente lo que Dios hace es retirar la gracia que los mantenía alejados de las personas que querían conquistarlos. Los filisteos y el pueblo de Israel siempre estuvo en constante guerra. Y aún así, los israelitas adoraban a los filisteos, adoraban a los dioses de los filisteos. Pero esta ocasión Dios permitiría que Babilonia llegara hasta lo más profundo de su ser, para darse cuenta que la idolatría no era el lugar. Y ahora odian a los babilonios y extrañan a Jerusalén. Estando en la cautividad, extrañan a Jerusalén. Ellos cuentan la historia de cómo las personas le decían: canten aquellos cánticos de Sion, de Jerusalén. Y ellos responden: ¿cómo vamos a cantar si estamos tristes? ¿Cómo vamos a cantar si estamos en un país que no es el nuestro? De alguna forma, Babilonia está en las mentes de los judíos como aquellos que los alejaron de la tierra prometida, como quienes mataron a sus padres y destruyeron sus casas, y como quienes lo alejaron de la religión y el Dios verdadero. Y hoy claman a Dios para darle pago. Por eso el texto inicia así. Acompáñenme a él, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Eso es lo que dice Ciro. Ciro era rey de Persia. Él no tenía ninguna relación con los judíos, más que ser su conquistador. Aquello por lo que Jeremías y demás endechadores cantaban se había cumplido, y todo lo que el pueblo lloraba había llegado a su fin. Este sermón se llama Jehová despierta. Y aquí dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro, pero más bien, como lo dice el salmista, Salmo 35, Jehová despertó. Jehová despertó y fue en ayuda y en auxilio de su pueblo. Finalmente se cumple la promesa, se cumplen los tiempos del castigo, y se acuerda de su pueblo y lo rescata. ¿Y cómo lo hace? Dice que despierta el corazón de Ciro. Aquí la tarea que tiene Ciro es de reedificar a Jerusalén. Reedificar no solamente Jerusalén, sino también el templo y las murallas que están ahí. Creo que una de las cosas que poco lamentamos como cristianos es la falta de honra que hay en el culto público. Cuando sucedió lo de la pandemia, muchas de las cosas que se restringieron fueron las reuniones del culto público. Y muchos estaban demasiado cómodos en sus casas.
falta el culto, a quién no le hacía falta congregarse, a quién no le hacía falta Dios, que al final de cuentas Dios está en todos lados. Pero el sentimiento que intento recordar o intento hacer énfasis hoy es el sentimiento que tiene Ciro. Ciro no era cristiano. Van a decir que no había cristianos, es cierto. Pero Ciro no era judío. Pero Dios despertó su corazón y reconoce y dice que se cumpliese por palabra de Jehová. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra. Una persona que no conoce a Dios, reconoce a Dios en sus caminos, y no a un Dios genérico, al Dios verdadero. Lo reconoce y reconoce que Él ha puesto en su corazón que edifique Jerusalén, el lugar de adoración. Y hoy no tenemos más Jerusalén ni tenemos más el templo, pero tenemos la reunión de los santos, que es el culto. Y cuando fue la situación de las cuarentenas, pocos lamentaron, pocos lo vieron como un castigo. A veces tachaban de supersticiosos a las personas que sí lo pensábamos. Pero realmente el salmista se lamenta porque la presencia de Dios ya no está entre ellos. El mismo otro salmista menciona que a dónde se va a ir de su presencia. Pero es que Dios promete estar especialmente solamente entre su pueblo. Y aquí un rey impío nos recuerda quién es el que puede despertar el espíritu del hombre para adorar. De eso se va a tratar estos 2 libros, de cómo Dios despierta el corazón de las personas para que se vuelvan a Él. A veces tal vez somos demasiado fríos, demasiado cómodos en nuestra religión, cuando realmente Dios está trabajando su obra entre los hombres y nosotros decidimos o no decidimos participar en ella. Vean que la reacción de Ciro no fue de incomodidad, nunca sintió trabajoso el proclamar este decreto, sino que reconoce delante de los cielos y de la tierra que Dios ha puesto eso en su corazón. Jehová despierta su corazón y Jehová despierta cualquier otro corazón que se encuentre escuchando su palabra. Vamos a estudiar entonces el libro de Esdras y de Nehemías a la luz de la restauración de los hombres que alguna vez hicieron nuevamente el templo de Dios. Terminemos orando. Señor, ayúdanos a lamentarnos cuando es ocasión de hacerlo, que podamos ver en Ciro el ánimo que nosotros necesitamos, un ánimo de honrarte, de buscarte, de querer, Señor, que tu nombre sea propagado aquí en la tierra. Perdónanos, Señor, si hemos sido demasiado cómodos, si no nos incomoda nuestra sociedad, nuestra religión, nuestra forma de ver la vida. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre tu nombre, para que podamos hacerlo con honra, con gloria, hacia ti quien tú mereces. En el nombre de Jesús.